Entonces, como dijimos, si Dios quiere ahora empieza Rosh Hashanah y estamos tenemos el primer, el mes de Elul. Mes en hebreo es Jodesh, y Jodesh, las letras de Jodesh es Hadash, es nuevo. Entonces como que cada vez que hay un nuevo mes hay como una renovación. Y eso es bueno, porque cuando vos te pensás que no podés cambiar, que está todo trancado y que las cosas no fluyen, siempre podés tener esperanza que un mes nuevo siempre puede sacar algo nuevo. Y sobre todo en año nuevo. Como dijimos anteriormente, en Rosh Hashanah no es solamente festejar un nuevo año, sino que es la renovación de toda la creación. Es como que todo el mundo pasa como por una especie de, como cuando se prende de nuevo la computadora, se hace un restart y todo se analiza todo, lo material, lo vegetal, los seres humanos, todo, como que todo pasa como una especie de renovación. Y para que sea una renovación tiene que haber cambios. En una renovación tiene que haber cambios. En Elul, en el mes de Elul, nosotros como seres humanos judíos que queremos pasar ese cambio bien y hacer de verdad que sea un mejor año, empezamos a hacer lo que se llama la Selichot un mes antes. Los sefaradim, los ashkenazim hacen una semana antes. Y en la Selichot lo que hacemos es agradecer y pedir disculpas y pedir por todo el pueblo de Israel. Y agradecer es porque, como quien dice, si nos ponemos a pensar muchas veces, cuando vos, yo qué sé, vas y rezás de mañana, entonces vos le pedís a Dios, decís, bueno, hoy tengo que ir a tal lado, que no pase nada con bombas, que no haya guerra, que me salga todo bien, que me salga bien el viaje, como que tenés un montón de miedos, de cosas que no te salgan bien. Pasó el día, te salió todo más o menos bien. Al otro día, ¿qué tenés que decir? Tenés que decir gracias, que todo salió bien, como que todo lo que pensé el día anterior, al final salió todo bien. Y nosotros tenemos, así como quien dice, por una cuestión de responsabilidad, queremos que todo salga más o menos bien, estamos siempre preocupados que capaz que las cosas no van a salir bien. Así que tenemos que acostumbrarnos a agradecer y ser agradecidos de lo que sí salió bien. Entonces, como quien dice, parte de la Selichot no es solamente pedir perdón, sino ser agradecido, decir gracias a Hashem. Entonces las Selichot de los Faradim son muy agradables, se cantan muy lindo, son demasiado, a veces parece como un poco atrevido, como que dice, como que está diciendo, yo te hice un pecado y bueno, estoy acá, como que parece medio como atrevido. Pero es así, es como que la alegría de saber de que una persona es un ser humano y tiene errores y no hace las cosas solamente por maldad. Entonces es como una especie es más fácil que si estamos todo el tiempo agarrados del mal y de qué hicimos y no sé qué. Entonces hay que soltarlo a veces. El Elul también tiene las letras de Elul es Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Y todo el mundo dice que Elul es Ani le Dodi, Vedodi li, que es Ani, yo con mi tío, que se le dice Dodi a Kadosh Baruj Hu, Hashem, y Dodi para mí. Como que en este mes estamos más cerca con Dios.
que estás más cerca para pedirle cosas, para pedir disculpas, para acercarte, para hacer cambios. Hay siempre cuando ustedes saben que en general, en lugar de hablar, de leerles las alajot una tras de otra, yo les explico un poco la importancia, qué es lo que hay atrás de todo lo que estamos haciendo, y eso explica mucho de las cosas que están escritas en la alajá. Esto, si Dios quiere, una vez, cuando hablemos en el libro de Bereshit, lo vamos a hablar más profundamente. Pero ahora, así para dar una especie de introducción, si nosotros vemos la historia del libro de Bereshit, dice que el primer hombre estaba en el paraíso y comió una fruta. Y después que comió la fruta, como que se transformó desde una persona eterna a una persona mortal y fue echado del paraíso. Y bueno, todo eso parece, como quien dice, muy fantástico y parece no real y muy fantástico. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la Torá con eso? La Torá siempre habla en un idioma que todo el mundo puede entender y que la gente que es más inteligente puede llegar a conclusiones más profundas. Si nosotros nos ponemos a pensar y se acuerdan las clases que tuvimos anteriormente sobre el estado de infinito y después que pasamos a un estado de ser seres humanos, etcétera, etcétera. Entonces podemos entender de que, como quien dice, Hashem le dio al hombre un estado de perfección, donde estaba todo completo, y lo único que tenía que hacer era no comer esa fruta. Pero como quien dice, el hombre quiso saber por sí mismo qué es lo que pasa. No solamente que le digan el consejo, a veces nos pasa de que te dicen un consejo y nosotros somos como un poco tercos y queremos, ok, vos sabés que es así, pero yo no sé, porque yo no lo viví, entonces yo no sé si es así o no, y entonces yo lo quiero hacer por mí mismo, y cuando lo hace uno por mí mismo, después las consecuencias a veces son fuertes. Pero ¿cómo pasó de que una persona pasa de ser eterno a ser una persona mortal? Y la cuestión es que estaban en un estado de plenitud. Y como estaba en un estado de plenitud, lo único que tenía que hacer era mantener esa plenitud. ¿Y qué es ese estado de plenitud? Es que el deseo de recibir de él no era un deseo propio. Y esto lo voy a explicar mejor. Yo no puedo poner preso a un león porque quiere comer carne, porque es su naturaleza. No puedo enojarme con un animal que tiene un instinto, porque es su instinto. Entonces, como quien dice, no, estamos diciendo que no los puedo juzgar porque no tiene elección. Como quien dice, fue creado así y así se manifiesta. Entonces, el hombre, antes de probar el fruto, como que también era una especie tenía una naturaleza y esa naturaleza no la podía cambiar y no se le podía juzgar tampoco por esa naturaleza. Pero desde el momento que él probó otra cosa, entonces como que transformó ese deseo en un deseo propio y no un deseo de Hashem. Y eso le cambió el estatus que tenía antes. Y eso lo transformó en una persona
mortal, porque ya eso tiene fin. Lo que Dios creó no tenía fin porque es eterno, como Él es eterno. Pero como que Él decidió utilizar el libre albedrío y probar esa fruta, lo que Él hizo en realidad fue utilizar el deseo de recibir propio. Y entonces lo transformó. Y por eso tuvo vergüenza. No tuvo vergüenza porque se creó de pronto el pudor y que de pronto, yo qué sé, no tenía ninguna... Se dice que tenemos vergüenza porque hay una presión social. Entonces por eso tenemos vergüenza. No tenemos vergüenza por presión social. No tiene nada que ver. El primer hombre no tenía esa vergüenza. Y hay mucha gente que... La vergüenza es cuando vos entendés que lo que estás haciendo no está bien. Tenés vergüenza del deseo que tenés, de lo que sabés que está mal, por eso lo ocultás. Entonces, el hecho de que nosotros nos ocultamos cosas, que nos ocultamos con vestimentas, que ocultamos pensamientos, que ocultamos un montón de cosas, es porque nosotros tenemos vergüenza de ese deseo que sabemos que no está bien. Entonces lo ocultamos. Y eso fue lo que le pasó al primer hombre, por eso se ocultó. Y entonces le dijo, ¿pero quién te dijo que estabas desnudo? Le dijo. Y él dijo, no le dijo nadie. Lo que pasa es que él sintió vergüenza porque se dio cuenta de pronto que tenía un montón de deseos y que esos deseos eran propios y no de los como los que Dios le había dado al principio. Entonces, bueno, eso es la parte técnica y un poco entender qué es lo que nos está queriendo decir. Como que cambiamos algo en la naturaleza para volver. Si nos están diciendo de que el paraíso es algo bueno, entonces queremos volver al paraíso. ¿Cómo volvemos al paraíso? Entonces hay que hacer un proceso para volver al paraíso. Ahora, para volver a ese paraíso es, como quien dice, es un premio llegar de nuevo ahí. Y lo tenemos que ganar por intermedio de trabajo. Entonces, si lo vemos ahora de otro punto de vista, es como quien dice, el hombre cuando estaba en el paraíso no lo sabía apreciar porque era parte de él. Cuando se separó del paraíso, entonces empezó a entender qué grande que era eso donde estaba y quiere volver ahora. Pero ahora para volver ahí, como que dice, bueno, ahora me da vergüenza. Primero porque me mandé una macana. Segundo porque me merezco tener ese placer de estar en ese lugar. Entonces, como quien dice, todo el proceso que nosotros pasamos en este mundo, el trabajo que hacemos con nuestro deseo de corregirlo, es lo que nos da el premio para poder volver al paraíso. Inclusive cuando ustedes vieron que en el Pirkei Avot dice, todo Israel tiene Helek Be'olam Haba, tiene parte en el mundo venidero. Quiere decir que todos los judíos tienen parte en el mundo venidero. Y inclusive si una persona tiene pecado, entonces no. Lo que nosotros nos dicen de que si Hasu Shalom no hacemos las mitzvot como se debe y que pasamos un tiempo en lo que el judaísmo habla menos del infierno, como quien dice, como lo habla el cristianismo, pero es como una especie de sufrimiento que se pasa por unos 12 meses hasta que la persona va al paraíso. Es como quien dice para pagar por las cosas que no hizo, que lo tendría que haber hecho durante la vida. Pero si una persona es normal, es buena, se comporta como se debe, no hace mal a los demás, etcétera, etcétera, no tiene por qué no, después cuando termina su proceso, que no se merezca llegar al paraíso. Entonces, como que dice, como que dice, si lo miramos por el otro lado, en el otro lado, entonces vemos de que Hashem creó todo eso de esta forma para que nosotros tengamos un trabajo y por intermedio de ese trabajo nos ganemos de vuelta ese lugar por mérito propio, por decisión propia. Y por decisión propia tenés que tener libre albedrío, tenés que tener todo el derecho del mundo de decidir.
Por eso nadie puede obligar a otra persona a que haga mitzvot o que haga esto, que haga lo otro, porque si Hashem no lo hace, entonces ¿cómo uno lo va a hacer? Por supuesto que que nosotros tenemos que intentar dar las condiciones lo más posible. No le vas a decir a tus hijos que prueben las drogas para que tengas libre albedrío, eso no tiene nada que ver. Tú, el libre albedrío, puedes decir, bueno, esto a mí me parece que es lo mejor y hacemos así. Bueno, después cada uno tiene libre albedrío para hacer lo que quiere, pero tú pones las condiciones para que las cosas sean lo mejor. Entonces, lo que nos pasa hoy en día es que se nos confundieron los sentidos y cada uno tiene una corrección diferente de acuerdo a lo que le cuesta. Como que dice, tenemos dos cosas para hacer nuestra corrección. Una parte que nos gusta hacer, por ejemplo, si una persona le gusta ser maestra o le gusta coser o le gusta, cocinar, lo que nos gusta hacer, eso nos corrige, es la parte que nosotros damos al mundo. Y la parte que nos cuesta, que nos es difícil, porque como que tenemos inclinación para algo que no es tan bueno y que nosotros nos tenemos que controlar, esa es la otra parte de nuestra corrección. Entonces lo que nos cuesta es la parte que tenemos que corregir. Y los que no somos buenos en eso, es la parte que, como quien dice, que tenemos para dar al mundo. Entonces, si ahora en Rosh Hashanah se escucha el shofar, y el shofar tiene, como quien dice, tiene como una puntita y después se hace como una especie de corneta. Entonces es así, como dice, hay una frase muy linda que dice que abrime un punto en tu corazón y yo te voy a abrir un mundo entero. Como que si nosotros le abrimos el corazón un poquito, Él te va a abrir un mundo entero. Entonces el hecho de tocar el shofar es como una especie de símbolo que nosotros, como que dice, hacemos algo apretado así con fuerza y nos sale esa voz. Ahora, la voz del shofar tiene varios significativos. Uno es, se parece como a un llanto. El sonido es un sonido medio imponente, medio que llama la atención, es como una especie de como la zaká es como algo que da un poco de miedo y da un poco de... Cuando antes había una guerra, lo que se hacía, cuando atacaba el enemigo, la gente salía y tocaba una especie de cuerno así para que todo el mundo se dé cuenta de que nos están atacando. Entonces, eso es como una especie de despertarse, es algo que el sonido ese te ayuda a darte cuenta de que hay que hacer un cambio. Después tiene otra parte que es, porque hace ta 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 ta, la parte esa que hace ta 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 es como una especie de corneta que llama al rey. Cuando entra un rey, hace esa ta 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 ta. Entonces eso como es el rey, que es Kadosh Baruj Hu, que está presente en el rezo. Entonces como que dice, es también eso. Y entonces tenemos una parte que es más de llanto, de tristeza imponente, de más y de despertar, y la otra es una parte de anunciar que el Hashem está acá. Se dice de que Dios pasa, como quien dice, juzga a todas las criaturas. Tanto seas consciente o no sos consciente, en Rosh Hashanah te juzgan, a ver qué pasa. Y nosotros decimos todo el tiempo en Rosh Hashanah que seamos escritos en el libro de la vida. Y todo el tiempo se habla de la vida. Pero nosotros hemos visto a veces en Rosh Hashanah que hay gente que es justa, que es buena y fallece.
y hay gente que no mucho es buena y sigue viviendo. Entonces, ¿cómo es esto lo de la vida? Decimos que seamos juzgados por la vida. Al final, la vida no es la vida de este mundo. Hablamos de que estamos en el mundo, la vida eterna. Lo que estamos haciendo acá es para pasar a un lugar mejor, para terminar. Entonces, lo que estamos pidiendo es que, porque hay vida que es una muerte. Hay gente que está viva, pero que está en depresión, que no está feliz, que le parece que o está haciendo cosas que están mal. Y eso o que hace doler a los demás. Yo qué sé, lo que esa gente hicieron cuando entraron a los Siyubim, las cosas horribles que hicieron, eso no es estar vivo, eso es ser un... entonces, como quien dice, vida es ser una buena persona, es hacer buenos actos, es ser feliz porque uno sabe que lo que está haciendo está bien. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos, ese tipo de vida. Ahora, le pedimos a Dios y entonces Dios nos está juzgando en Rosh Hashanah. Y está escrito de que pasa de la silla de la justicia, como quien dice, está sentado en la silla de la justicia, y pasa a la silla de la misericordia. Entonces, ¿cómo es eso de que pasa de la silla de la justicia a la silla de la misericordia? Entonces, yo a eso, en general, cuento una especie de historia. Vamos a decir que una persona tiene una fábrica. Es el dueño de una fábrica y todos son empleados en la fábrica. Entonces, y el dueño de la fábrica se fija cómo están trabajando. Entonces hay uno que llega siempre puntual, que hace todo lo que se tiene que hacer, pero no es muy bueno en el trabajo. Le salen las cosas mal, no le salen las cosas bien. Hay otro que siempre llega tarde. Entonces, ¿qué pasa? El dueño de la fábrica los llama uno por uno, les dice, a ver qué pasa con cada uno. Entonces, si uno llega y le dice, bueno, vos llegás todo el tiempo tarde, a veces te vas temprano, no haces el trabajo como se debe, le empieza a decir las cosas, y la persona empieza a contar historias y cuentos, entonces la cosa no va bien. ¿Por qué? Porque él tiene que juzgarlo y ver qué es lo que va a hacer para ayudarlo a que siga en el trabajo, pero que funcione como se debe, porque si no, lo va a tener que echar. Entonces, a veces a esa persona le empiezan a castigar un poquito para que cambie las cosas. Pero imagínense que llega una persona y dice, antes de que el dueño de la empresa lo llame, le manda una carta y le dice, bueno, yo sé que yo llego tarde a veces, yo sé que tal cosa, primero le pido disculpas todas las cosas que hice. Ahora, para que no me pase más llegar tarde, estoy pensando en hacer tal y tal y tal cosa, por favor, si me puede ayudar en esto. Para las cuestiones del trabajo que no me salen bien, me gustaría hacer un curso porque no soy muy bueno en esto y me gustaría ser mejor en la empresa. Entonces, si una persona viene ya así, entonces el dueño de la empresa ya lo ve con otros ojos. Entonces ahí lo que va a hacer, lo va a ayudar, no lo va a castigar, porque él está, como quien dice, Meshatef Peulá, está reconociendo y está además está siendo cómplice con él para hacer las cosas como se debe. Entonces ya él no tiene esa justicia, no quiere castigarlo, sino que está pensando en cómo puede ayudarlo porque ve que tiene buena intención. Entonces, si no tiene buena intención, ¿por qué no lo va a ayudar? Entonces, por eso, lo que nosotros tenemos que hacer en Rosh Hashanah es en este mes de Elul, más allá de ir a hacer cantos y ir a hacer slijot y eso que por supuesto que hay que hacerlo, es agarrar cada uno como lo sea. ¿Cómo me gustaría yo ser? ¿Qué es lo que yo quiero ser como persona? Entonces, por ejemplo, dividir cómo yo quiero ser como padre, cómo quiero ser como
hijo, cómo quiero ser como hermano, cómo quiero ser como amigo, cómo quiero ser como persona, qué es lo que yo quiero dar, qué es lo que yo quiero hacer, qué cosas tengo buenas. No hay que tener miedo de decir que uno tiene cosas buenas. Tiene unas cosas buenas, las tiene que mejorar, ser mejor en las cosas buenas. Las cosas que uno sabe que es débil, anotar dónde y hacer siempre nosotros, por ejemplo, que queremos, si vos no tenés un horizonte, nunca vas a llegar a nada. La persona tiene que tener un horizonte, tiene que tener un lugar a donde quiere llegar, y aunque sea muy lejos, tiene que, cuanto más lejos el lugar y más capaz que utópico que es, Nahón que se va a sentir como quien dice, no, me siento lejos, pero por otro lado le da la fuerza para ir para adelante, y hay que tomar todas las cosas a proporción, no amargarse porque no soy perfecto, sino que ver lo máximo que yo puedo hacer. Pero si te pones metas demasiado chiquitas, entonces tampoco es bueno. Es ponerte metas buenas. Después, obligarte a hacer cosas pequeñas, sí. Por ejemplo, ok, yo quiero llegar a tal y tal cosa, este año quiero hacer esto y lo otro. Pero, de todas formas, agarrar 2 o 3 cosas chiquitas. Por ejemplo, yo les doy ejemplo de una cosa que yo hago, y es que es como que dice, a pesar de que vos te sabés los rezos de memoria, es bueno hacer los rezos con un sidur, no hacerlos de memoria, sino que leer lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, las bendiciones, el Birkat Hamazon, que es la bendición después de la comida, a pesar de que después de unos años te la sabes de memoria, es bueno decirlo con el sidur. Y pasa que, a mí me pasó que una vez tenía un amigo mío que estaba muy enfermo, y que un rabino me dijo de que agarre algo fácil, no diga voy a hacer todos los días el libro de Teilim o una cosa así que te va a costar hacer. Agarra algo fácil para que se cure, como quien dice. Entonces yo elegí eso de leer siempre el Birkat Hamazon entonces es algo que no, aunque sea que digas, por ejemplo, bueno, ¿sabes qué? Una vez por mes leer con el sidur, algo que sea muy fácil, pero siempre agarrar algo. Bueno, lo importante es que de cumplir, hacer algo y cumplirlo. Tener un horizonte grande, pero también ser objetivo, saber lo que uno puede hacer e ir avanzando despacito. Con respecto a las cosas que hicimos a las personas, no se le debe pedir solo a Dios perdón, sino que se le debe pedir a las personas. Si una persona le habló mal a alguien, le sacó algo, se comportó mal con una persona, no alcanza a pedir a Dios perdón porque es un pecado también a Dios. Hay que pedirle perdón a la persona misma. Eso es más importante. Lo que le hicimos a Dios, le tenemos que pedir a Dios perdón, pero los que le hicimos a los seres humanos, tenemos que pedir a los seres humanos. Pero esto es un consejo que yo doy, y es que antes de que tú le pidas perdón a alguien, que estés segurísimo que nunca más vas a hacer esa cosa a esa persona. Si por ejemplo tenés costumbre de hablar mal, de contestar mal, ¿no? Tiene mal humor y contestas un poco mal. Entonces, si le pedís perdón a la persona y al otro día vas a contestar otra vez mal,
Entonces la persona, bueno, ¿para qué me pedís perdón si me vas a hacer esto otra vez? Entonces, muy importante es que cuando nosotros hacemos algo que está mal, primero corrijamos eso y después, cuando vemos que ya lo estamos cumpliendo, le decimos a la persona perdón. Porque a la persona en general, y sobre todo todas estas cosas pasan con gente que queremos o gente que viven con nosotros, convivencia, lo que le importa es que no le hagas más eso y no que le pidas perdón. De lo que le hiciste ya lo hiciste. Lo que le importa es que pares de hacer lo que vos estás haciendo que no está bueno. Entonces primero es uno corregir los actos y después pedir perdón. Lo mismo es con Hashem, tratar de ser sinceros y pedir perdón. Ahora, tenemos cosas que son más difíciles, que nosotros sabemos todos, cada uno de nosotros tenemos un lugar que es muy difícil para nosotros, que sabemos que lo vamos a transgredir, o que sabemos que nos cuesta más que otras cosas, que caemos en ahí cada tanto. Entonces, eso no quiere decir que no tenemos que pedir perdón, tenemos que decir perdón, pero decir, como dijimos, como el dueño de la empresa ese, que él reconoció que tiene esas faltas y que lo ayude. Entonces nosotros como que pedimos perdón y decimos, sabemos que hay cosas que capaz que la vamos a seguir transgrediendo, pero pedimos ayuda para que Hashem nos ayude a que no lo volvamos a hacer. Le voy a contar un cuento, yo no sé si se los conté. Cuando éramos jóvenes en los movimientos juveniles de Uruguay, una vez vino una señora, yo creo que se los conté esto ya. Una vez vino una señora mayor que era una sobreviviente del Holocausto y que nos contó cómo vivían en el Holocausto, qué fue lo que pasó y no sé qué, ¿viste? Para que los jóvenes sepan qué es lo que se vive, qué es lo que vivieron ellos. Pero a mí lo que me quedó mucho fue una historia que ella contó. Ella contó de que tenía una hermana y ellas salieron del gueto, las dos, y ella se enojó con la hermana porque los zapatos que se había puesto no hacían juego con la camisa que había puesto. ¿Cómo te vas a salir así vestida? Tendrías que haber puesto los otros zapatos y cosas discusiones de hermanos. Y bueno, ella se enojó con él, no sé qué, le habló mal. Subieron al tren y estaba repleto de gente, repleto. Y se fueron, como quien dice, estaba tan lleno de gente que se separaron y después, cuando las bajaron del tren, las pusieron cada una en otro lugar y no la vio nunca más. Después, cuando ella sobrevivió, pero la hermana no sobrevivió. Y entonces ella siempre estaba como, ¿por qué la última diálogo que yo tuve con ella fue un diálogo de discusión, en lugar de hablarle bien? Y dice, eso te puede enloquecer, porque no lo puedes cambiar. Y como es una persona querida, entonces te puede enloquecer. Dijo, la forma que yo tuve de corregir eso es decir, bueno, desde ahora no me despido de nadie enojada. Siempre que me tengo que despedir de alguien, tengo que despedirme bien. Entonces, como quien dice, lo que me pasó me sirvió para que nunca más me pase. Si no me hubiese pasado eso, capaz que lo hubiese seguido haciendo toda la vida. Entonces, no fue inútil eso que hice. Tiene un uso y gracias a eso yo estoy, como quien dice, cada vez que estoy medio peleado con una persona y me estoy despidiendo, y cambio, estoy haciendo honor a mi hermana de alguna forma gracias a esto que nos pasó.
Y a mí me parece que eso es una hermosa historia para saber cuando tenemos un montón de cosas que hicimos que no tienen arreglo. A veces hacemos cosas que ya está, no se puede cambiar. La forma de corregirlas es eso, es tomar esos momentos y decir, bueno, por este momento de acá nunca más voy a hacer tal cosa. Y eso ayuda muchísimo para hacer esos cambios. Entonces, es un periodo que hay que aprovecharlo, porque como quien dice, nosotros que tenemos fe y que sabemos que estas cosas suceden, esta época del año tiene una fuerza espiritual muy fuerte para que nosotros podamos corregir cosas, para que podamos hacer cambios y que aprovechemos el día de Rosh Hashanah para ponerle un sello y empezar un año nuevo, un momento nuevo, y que podamos cambiar un montón de cosas que nos parece que no están bien. Rabino, e se uma pessoa me pede perdão? Vamos a, así, me parece que si es una persona, uno no tiene que ser rencoroso. ¿Sabes lo que es rencoroso? Pero no tienes que ser inteligente. Vamos a decir que hay una persona que se comporta mal, te pide perdón, pero se comporta después otra vez mal y así. Tienes que cuidarte. Por ejemplo, una persona se aprovecha, te pide dinero y no te devuelve. La primera vez le dices, viene otra vez, ¿me puedes prestar dinero? Entonces le decís, bueno, te presto, pero la otra vez no me devolviste, vamos a ver cómo hacemos para que me devuelvas. Sí, te pide y no te devuelve. Entonces, ahí cuando venga la tercera vez, tienes que saber de que si le prestas, le decís chau a la plata porque no te la va a devolver. Entonces tienes que saber que por ejemplo, a veces una persona te dice que le salgas de garantía por una cosa. Yo le digo a mis amigos y a mis hijos y a todo el mundo, si yo puedo pagar lo que te salgo de garantía, te firmo, pero si no, no. Porque si tú te estás saliendo de garantía, te dicen, no, pero solamente una firma, no va a pasar nada y no sé qué. Y al final le pasa algo y vos no lo podés pagar, quedaste frito, como quien dice. Entonces, por ejemplo, lo mismo, hay cosas que presto y cosas que no presto. Te puedo prestar cualquier cosa. Libros, por ejemplo, no presto. Yo no presto libros. Y vos decís, ¿pero qué? No sé. No, porque a mí hay cosas que no puedo prestarte. O mi guitarra. Tengo otras guitarras que no me importa prestarlas, pero la guitarra mía no la presto porque es mía, porque si le pasa algo, te voy a odiar toda la vida. Entonces vos querés llevarte eso toda tu vida. No voy a poder disculparte, porque es muy importante para mí. Entonces prefiero no darte algo que yo no estoy seguro que Entonces, por eso no se debe... en el corazón siempre uno tiene que perdonar, porque es bueno para vos. Pero no tienes que perdonar a la persona, como quien dice, abiertamente a veces, porque le hace mal a esa persona. Eu perdoo, mas mantenho distância. Sí, tienes que mantener distancia. Y si es una persona que sigue todo el tiempo haciendo lo mismo, a veces o te alejas o tienes que mostrarle que no, aunque en tu corazón le perdonaste, pero no le mostrás que le perdonas, porque si no va a seguir cometiendo ese error y vos tienes que... sí, por eso. Pero uno tiene que entrar en un cuarto y perdonar a todo el mundo. Perdonar lo más posible. Cuando salís del cuarto después como que tenés que actuar como el mundo
precisa que actúes, pero tu corazón tiene que estar limpio. Es siempre mejor perdonar porque te liberas adentro tuyo. Si no estás preso del odio, estás preso del rencor, estás preso de... Entonces es preferible dentro de tu cuarto, tú perdonas a todo el mundo. Después cuando sales afuera, a veces tienes que simular que estás enojado porque si no se va a volver todo. Otra cosa que quería también así es que si nosotros tenemos todo lo que hablamos anteriormente, es como quien dice dentro de ese Adán, ese primer hombre, estábamos todos nosotros adentro, somos parte de él. Si nosotros ahora agarramos un muro, ¿no?, y lo tiramos, las piedras más altas caen más lejos y las piedras que están más bajas, ellas se quedan casi en el mismo lugar. Entonces a veces, como quien dice, la gente que tiene instintos más difíciles, que tienen cosas que son más duras a veces, son la gente que es más elevada, que tiene que corregir cosas que no todo el mundo puede hacer, y por eso no tiene que tener envidia a veces de que a otros les es más fácil, porque a aquellos que les es más fácil es porque tampoco cayeron muy lejos, porque no estaban en un lugar muy alto. Entonces, como que a veces hay que saber que la corrección de cosas que son más difíciles tiene que ver un poco con lo que tenemos adentro, y que eso es más es nuestra responsabilidad de alguna forma de corregir eso. Después hay otra cosa que cuando uno hace teshuvá, el proceso de arrepentimiento tiene varias etapas. Tiene primero 4 condiciones. Esto lo vamos a ver acá en el Shulchan Aruch, lo va a decir, pero yo lo voy a decir así en forma oral. Primero que, por ejemplo, si una persona comete algo que está mal, tiene que primero alejarse de eso, de no hacer eso que está mal. Lo segundo es arrepentirse de que lo que hiciste no estaba bien. Arrepentirse, no estar orgulloso de que hiciste algo que no estaba bien. La tercera cosa es que tu corazón esté seguro de que no lo vas a hacer más. Ser fuerte con eso. Y lo cuarto es reconocerlo verbalmente. Hay una cosa que se llama vidui, y vidui es decir oralmente las cosas que hicimos mal. Decir en voz alta, no para que todo el mundo escuche, sino para que Dios escuche. ¿Cómo se llama? Vidui. Ahora sí, lo que les voy a explicar. En Rosh Hashanah no se dice vidui, solamente se dice vidui en voz baja cuando es en la... Ustedes, todavía no hablamos de la tefila, pero hay una parte en el sidur que tienen, no va a ser bueno para Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah tiene rezos distintos, como que hay que tener un sidur nuevo. Pero en Rosh Hashanah, como quien dice, lo que se dice cuando se llega a la Shmona Esrei, a la Amidah, el rezo que se dice en silencio, que no se habla, que no se dice ahí se dice el vidui interiormente, pero no se dice, porque como quien dice, él te está juzgando, entonces no es de buena educación decirle a Dios las cosas que hiciste mal adelante, sino que ya lo dijiste antes, tuviste todo el mes para arrepentirte, para decir el vidui y todo eso. En Yom Kippur sí, porque Yom Kippur
el objetivo de Yom Kippur es como darte una especie de opción para limpiar tu alma. En Rosh Hashanah vos decís, vos sos el rey, te reconozco como el rey, perdona que no me comporté como vos, yo soy un ser humano, pero vos sos Dios y vos me puedes ayudar a ser mejor persona, etcétera, etcétera, etcétera. En Yom Kippur tenés la oportunidad de lejaper, que es cuando una persona, por ejemplo, si tú tienes un niño y hizo algo que está mal y se arrepintió, dice, bueno, perdoná que hice tal cosa. Si vos decís, bueno, no pasa nada, está bien, pero él no se va a sentir bien. Él se va a sentir bien si vos le decís, bueno, no pasa nada, pero tira la basura, yo qué sé, hace alguna cosa en la casa para que él, por intermedio de eso chiquito, sienta de que hizo algo para reponer lo que hizo que está mal, para enmendar. Entonces, como quien dice, el hecho de que nosotros hacemos el ayuno es una forma de enmendar lo que no hicimos bien durante todo este año. Entonces, en Kippur sí se dice vidui. Entonces, se debe decir vidui. Y el Rambam dice que cuando es una teshuvá que está seguro que está, vamos a decir que una persona comió algo que no es kasher y que le gusta mucho eso y que bueno, hizo teshuvá y dice no voy a comer más eso. Cuando llega y pasa por al lado y le ofrecen y no come, ahí hizo teshuvá shlema, ahí hizo el arrepentimiento es completo, cuando pasó la prueba, como quien dice. Entonces, eso es lo que dice Rambam. Lo que pasa es que, ¿por qué no todos están de acuerdo con él? Porque no se aconseja que la persona se ponga en esa situación, porque capaz que por la mala inclinación, capaz que la embarra otra vez. Así que, preferible alejarse. Pero, de acuerdo a Rambam, dice que una persona corrige completamente cuando ya no cae otra vez. Ahora, hay algo más espiritual de todo esto. Está escrito de que si una persona tiene una inclinación fuerte por alguna cosa y le cuesta corregirlo, que intente hacer algo que tenga bien, que sea bueno hacer con eso. Por ejemplo, una persona tiene instinto asesino. Tiene ese que no lo puede corregir, tiene un instinto muy fuerte. Entonces le dice que vaya y trabaje como yohet, matando pollos, matando vacas, para hacer shejita, que sea yohet. Entonces por lo menos saca su instinto en algo positivo. Puede pasar también, todo puede pasar. Pero en general hay una cosa que está escrito que sí yo lo he visto en la vida como experiencia, no puedo decir científicamente. Hay una cosa que dice mitzvah goreret mitzvah, averá goreret averá. Mitzvah dice, cuando vos haces una mitzvah, te va a traer a hacer otra mitzvah, y otra mitzvah, y otra mitzvah, y siempre vas a estar en el camino de la mitzvah. Cuando una persona hace un pecado, le atrae otro pecado, y otro pecado, y otro pecado. Entonces, si vos pasás el pecado para la mitzvah, entonces va a ser siempre mitzvah. Pero si Haz Shalom, la mitzvah pasa a ser pecado, entonces te hace hacer otro pecado. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que si una persona hace mitzvot, es muy raro que le venga el instinto después asesino y quiera asesinar a gente. ¿Entiendes? Porque como está haciendo una cosa que es una mitzvah,
no le va a traer el instinto para hacer algo malo. Pero hay que cuidarse de todo. Nosotros somos seres humanos y todo nos influye y tenemos que ser cuidadosos con nosotros mismos porque todo nos puede pasar. Vamos a decir así, tenemos dos tipos de los religiosos ortodoxos. ¿Qué es lo que te dicen? Te dicen, nosotros no tenemos casi libre albedrío frente al instinto. Si yo estoy en una situación, siempre voy a hacer el pecado. Entonces, no quiero estar al lado de mujeres, no quiero escuchar a cantar, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. ¿Por qué? Porque no puedo controlar mi impulso. Entonces te dice, viví la vida de una forma que sea cerrada, no te pongas en situaciones que... Después están los libres, que dicen, no, uno tiene que controlarse y no sé qué, La vida enseña de que se precisan los dos. Esa es mi opinión. Puede que yo esté equivocado. A mí me parece que una persona tiene que ser, yo por lo menos a mis hijos, los educo como la vacuna. ¿Qué hace una vacuna? Una vacuna te pone un poquito de la enfermedad para que sepas curarte vos mismo, que tengas tus anticuerpos y que vos te puedas curar solo. Si no, si te viene la enfermedad directamente, la persona se pone enferma totalmente porque no tiene los anticuerpos. Pero si le pusiste un poquito de la enfermedad, entonces ya sabe cómo reponerse. Entonces yo creo que si yo le digo a mis hijos no vean nada, no hagan nada, les pongo así todo el tiempo, cuando una vez vean una cosa no van a poder contra eso. Entonces eso está mal. Tengo que, como dije, no les voy a dar drogas porque hay cosas que sí que no tienen control. Hay cosas que si uno las prueba una vez ya está, no las puede parar. Hay, por ejemplo, a veces en los lugares ortodoxos hay a veces problemas con drogas. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando éramos chicos en el liceo, en la escuela, eso se hablaba mucho en contra de las drogas. Ahí no se habla porque no piensan que hay que hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienen un enfrentamiento con eso, no saben cómo salir. Y cuando viene ese amiguito que te dice, nada, no pasa nada, te parece que no va a pasar nada, porque no tenés el que te dijo antes que no, aunque te digan que está bien, no lo pruebes, porque no sé qué. Cuando uno era joven y iba a bailar o a cualquier lugar y te ofrecían, tenías en la cabeza, no, a mí me dijeron que eso no es bueno. Entonces, también si alguien lo probó una vez, pero tenía con miedo. Pero cuando no te dicen nada, entonces ahí es muy difícil. Por eso me parece que hay cosas que sí hay que hablarlas y hay que sí enfrentarlas y hay que uno no tiene que a propósito ponerse en situaciones que son de peligro, pero uno tiene que saber manejarse, porque si no, entonces tampoco. Por eso creo que los dos extremos son malos. Lo que sí es que hay que estar en el término medio. El término medio es saber contenerse, saber que no es... que el instinto es muy duro, que hay que no que te pongas en situaciones que están mal y saber contenerte. Las dos cosas se precisan. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando uno tiene un instinto, ese instinto siempre te molesta, a pesar de que estás haciendo como yohet o estás haciendo otra cosa. Ese instinto siempre, aunque lo estás usando por una forma
que sea positiva, de todas formas, siempre como que te está tratando de llevar por algún lado. Entonces, yo escuché hay un rabino que se llama Rav Pinkus, que dijo una vez, escribió en un libro de él, que dijo una cosa muy linda. Dijo, por ejemplo, si tenemos un recipiente de barro que tiene una rajadura, si vos le pones ahí un material, no va a perder más agua, pero tenés ese recipiente con la rajadura y se ve el parche que hiciste. Entonces, como quien dice, el hecho ese de hacer algo para intentar cambiar el instinto ese que tenés por algo bueno es como una especie de parche. Se nota que te gusta matar, se gusta que tenés un poco esa inclinación. Todavía no, es como una especie de algo que no está bien. Entonces, ¿cómo se hace? Si tenés un recipiente, que en ese caso es el corazón que tenemos, y está rajado, porque tiene un problema, lo que hay que hacer es fundirlo. Lo fundes de nuevo y lo haces otra vez. Cuando se hace otra vez, entonces ahí ya no tiene ninguna rajadura y es nuevo. Entonces, como quien dice, cuando el arrepentimiento es sincero y uno con todo el corazón cambia inclinaciones y está de verdad arrepentido, es como hacer un corazón nuevo, y ese corazón nuevo ya no tiene rajadura, ya no tiene esa inclinación, y entonces ya podemos ser personas distintas y mejores.